Cada noche dormía en la misma banca del parque. Y nadie se preguntó por qué. Tenía solo 7 años. Un suéter que le quedaba como bata y el estómago vacío. Pero lo más triste, no era eso. Lo más triste era que ya no esperaba que alguien se detuviera. Un poderoso empresario detiene su auto frente a esa misma banca una noche cualquiera. Y lo que comienza como una mirada curiosa, termina destapando el mayor secreto de su pasado. La historia de una niña invisible. Una muerte impune. Y una redención que casi llega demasiado tarde. ¿Hasta dónde puede llegar un hombre que nunca se permitió sentir? ¿Por una niña que lo obligó a recordar? En el centro de la ciudad. Hay un parque con columpios oxidados. Bancas de madera despintadas y árboles que murmuran con el viento. Es un lugar donde nadie mira 2 veces. Donde la rutina borra las esquinas. Pero si alguien se detuviera, si tan solo prestara atención, vería que todas las noches, en la misma banca, duerme una niña. Su nombre es Ximena. Tiene el cabello enredado, los pies descalzos, y una mirada más vieja que su edad. No pide nada, no llora, no habla, porque ya aprendió que el mundo no escucha a los que no tienen nada. El parque es su casa. El columpio roto, su escondite cuando llueve. La banca, su cama, un suéter gris, demasiado grande. Fue lo único que pudo salvar del bote de basura el día que perdió a su madre. La última vez que vio a su mamá fue justo en esa esquina, la del semáforo sin sonido. Ella comía un tamal con las manos sucias y sonreía. Y luego, un coche blanco cruzó sin frenar. El golpe fue seco, el silencio, eterno. Nadie la abrazó. Nadie preguntó su nombre. Desde entonces, Ximena se convirtió en invisible. Hasta esa noche, una camioneta negra se detiene al otro lado de la calle. Dentro, un hombre de traje caro y rostro impenetrable. Fernando Arriaga, CEO de una de las empresas más poderosas del país. Al mirar por la ventana, sus ojos se cruzan con los de Ximena. Solo por un segundo. Pero ese segundo lo cambia todo. ¿Qué harías si una niña desconocida te obligara a mirar al pasado que enterraste hace décadas? Cuéntanos en los comentarios. ¿Qué crees que debería hacer Fernando? ¿Seguir su camino? ¿O detenerse por primera vez en su vida? Te leo abajo. La banca en el parque no era solo un refugio. Era su casa, su cárcel y su cárcel de paz. Ximena, con apenas 7 años, se abrazaba a su soledad como si fuera lo único que le quedaba en el mundo. Cada noche, cuando el parque se quedaba en silencio, ella se acurrucaba en esa banca desgastada, cubierta por un suéter viejo que ya no tenía forma de abrigo. Los sueños, si es que podía llamarlos así, ya no eran sueños, eran recuerdos que no querían dejarla. La oscuridad le daba el falso consuelo de un olvido temporal. Los ruidos del parque, las risas de los borrachos, los ladridos de los perros callejeros, incluso los pasos de los desconocidos que pasaban cerca de ella. Todos eran ecos vacíos. Solo había una cosa que ella sabía con certeza. Nadie se detendría. Nadie la vería. ¿Por qué lo harían? Era solo una niña más. Sin familia, sin hogar, sin nadie que preguntara si estaba bien. El hambre era una compañera constante. Pero había aprendido a ignorarlo. Al principio, el vacío en su estómago era como una punzada insoportable. Una punzada que se extendía hasta el alma. Pero cuando el cuerpo se acostumbra a la desesperación, el hambre deja de doler. Se convierte en un vacío constante que ya no grita. Solo susurra, como una sombra que nunca se va. Había días que caminaba por las calles, buscando entre los restos de comida que otros habían olvidado. Un bolillo mordido o una pieza de pastel olvidada, cubierto de hormigas, se convirtieron en sus tesoros.
A veces, cuando la suerte le sonreía, alguien, un desconocido de mirada indiferente, le dejaba una moneda que convertía su hambre en algo menos urgente. Pero ni siquiera esa pequeña dádiva traía consuelo. Ningún pan era suficiente. Ninguna moneda tenía valor real. Lo único que le quedaba era la banca. El único sitio donde nadie la juzgaba por existir. El miedo también era un compañero. El miedo a ser vista. A que alguien viniera a llevársela. A que el sueño de dormir tranquila sobre una banca fuera roto por la fría y constante vigilancia de un sistema que nunca le había mostrado piedad. Ximena sabía que no importaba cuánto intentara esconderse. En algún momento, alguien iba a notar su ausencia. Pero no porque la extrañaran. La buscarían solo para ponerla en un lugar donde no existiera. Donde fuera solo un número más. Un expediente sin rostro. Los recuerdos de su madre. De las pocas noches que compartieron juntas bajo el mismo suéter gris. La perseguían constantemente. En esos momentos, cuando se acurrucaba con las piernas dobladas. Pensaba en su madre. En sus manos gastadas por el trabajo. En su voz rasposa que nunca gritaba. Ella había sido su única familia. Y ahora, ella ya no estaba. La última vez que la vio, su madre la abrazó con un amor que no parecía real. No tuvo tiempo de decirle que la amaba antes de que un coche blanco la arrollara como si fuera una sombra en el camino. El caos que siguió la atrapó sin compasión. La policía, los testigos, la indiferencia del mundo. Nadie le dio un abrazo. Nadie le explicó qué hacer después de que su madre ya no estuviera. Esa noche, cuando Ximena volvió a la banca, el dolor parecía más agudo, pero también más familiar. Había aprendido a no sentirlo. Aprendió a no llorar. Aprendió a cerrar los ojos y esperar. Porque no había más que esperar. Niños, adultos, incluso los animales callejeros, todos desaparecían en su mente mientras se sumía en su propio vacío. Pero algo cambió esa noche. Una camioneta negra se detuvo en la acera. Fernando Arriaga, con su traje elegante y su rostro inexpresivo, observó el parque desde su ventana. Y por primera vez en mucho tiempo, alguien se detuvo a mirar más allá de la niebla del olvido. En este momento, la tensión crece. El mundo de Fernando Arriaga acaba de chocar con el de Ximena. Pero lo que parecía un simple cruce de caminos se está transformando en algo mucho más grande. Una verdad oculta, un pasado que no se puede borrar. Y una niña que, aunque invisible para muchos, ha estado esperando ser vista. Fernando nunca imaginó que esa noche cambiaría su vida. Había sido un día largo. Uno de esos días en que el peso del mundo parece descansar sobre tus hombros. Después de cerrar el trato con el cliente más importante de su carrera. Su mente había quedado atrapada en los números, en los contratos, en las reuniones interminables. Era un hombre de negocios. Y su mundo giraba en torno a las cifras y los logros. Pero, en ese instante, algo dentro de él, algo que había estado enterrado bajo años de éxito y soledad, se removió con una intensidad que no podía entender. Cuando vio a Ximena, esa niña sentada en la banca, su mundo de cristal se quebró. Los lujos que tenía, los autos, las casas, los relojes caros que ni siquiera usaba, de repente parecían vacíos. Nada de eso importaba cuando una pequeña, vestida con un suéter gris que le quedaba demasiado grande, le devolvía una mirada tan cargada de dolor que parecía atravesarle el alma. En ese primer encuentro, Fernando no sabía qué sentía. ¿Era lástima? ¿Era compasión? No lo sabía. Solo sabía que no podía seguir de largo como si nada. Era la misma sensación que había tenido al ver a su hermana Claudia desaparecer de su vida. La misma sensación de que algo valioso se desvanecía y no había forma de recuperar lo perdido. Pero esta vez,
La pequeña Ximena estaba ahí, mirándolo fijamente, sin miedo, sin pedir ayuda, pero con la tristeza que reflejaba su alma rota. Fernando no pudo ignorarlo, el recuerdo de su hermana, de la tragedia que había marcado su vida. Apareció ante él como un fantasma que no podía exorcizar. Claudia, la hermana que había perdido en un accidente. La niña que nunca tuvo la oportunidad de ser protegida. Era como si su culpa por no haber estado ahí cuando más la necesitaba le diera forma en el rostro de Ximena. Ella, esa niña de 7 años. Lo estaba mirando de una manera que solo alguien que había perdido todo podía hacerlo. ¿Por qué no la ayudaron? Esa pregunta surgió en su mente como un grito mudo. Él, un hombre poderoso, un hombre que podía comprar todo lo que quisiera, no había sido capaz de ayudar a su propia hermana. Y ahora, ante los ojos de esa niña, Fernando sentía una profunda vergüenza. Una vergüenza que no podía negar. Una vergüenza que lo aplastaba con el peso de su propia inacción. ¿Cómo podía ser tan egoísta? ¿Cómo podía vivir en un mundo donde todo lo que tenía era un reflejo vacío de su propio fracaso como ser humano? Sin pensarlo demasiado, se acercó. El dolor de su pasado lo impulsó a hacer algo que nunca había hecho: detenerse. Mirar a alguien más allá de su fachada de hombre de éxito. ¿Te gustaría comer algo? La pregunta salió de sus labios. Aunque no estaba preparado para la respuesta. Él no sabía cómo ayudarla. Pero sentía una necesidad urgente de hacer algo. Ximena lo miró, no con sorpresa, sino con esa calma triste que solo los niños que ya han visto demasiado pueden tener. Como si ya no tuviera esperanzas de que alguien viniera a rescatarla. Simplemente dijo, sí. Fernando la miró un momento, sintiendo el peso de la respuesta en su pecho. Era solo una comida. Pero para ella, era todo lo que le faltaba. No entendía por qué esa niña lo afectaba tanto. Después de todo, él no estaba acostumbrado a perder el control. Había sido el líder de su propia vida. Un hombre que nunca había mostrado debilidad. Que había construido su imperio sobre cimientos de frialdad emocional. Pero ahora, algo estaba cambiando. La comida que le ofreció no solo era un gesto de generosidad. Era una especie de respiro. Como si estuviera dándole a Ximena una pequeña esperanza de que el mundo no era solo oscuridad. Que aún quedaba algo bueno por experimentar. Aunque fuera por un momento. Cuando caminaban juntos hacia el restaurante. El silencio entre ellos era pesado. Ximena caminaba al lado de Fernando. Pero el espacio entre ellos no era de miedo, sino de costumbre. Ella había aprendido a no esperar nada de nadie. A no acercarse a los demás por miedo a ser decepcionada. A ser abandonada una vez más. Pero en el fondo, algo dentro de ella deseaba creer que las promesas podían cumplirse. Mientras Fernando la miraba, sintió una mezcla de impotencia y determinación. El futuro de Ximena no podía seguir siendo una vida de hambre y soledad. No cuando él podía hacer algo al respecto. Pero también sabía que no podía arreglarlo todo de inmediato. Que este pequeño gesto de ayudarla era solo el comienzo de algo mucho más grande. Algo que lo obligaría a enfrentarse a sus propios demonios. El encuentro entre Fernando y Ximena era solo el principio. No solo estaban conectando dos mundos aparentemente opuestos, sino que, en ese momento, Fernando se veía obligado a mirar su propio reflejo en los ojos de una niña que lo veía por lo que era. Un hombre roto que aún podía cambiar. La casa de Fernando nunca había sido un lugar cálido. Ni siquiera en las noches de invierno cuando las luces brillaban en la sala y las paredes de mármol reflejaban el lujo de su vida. Era un espacio vacío, lleno de cosas que no tenían alma. Objetos caros que no daban consuelo. Pero en esos días, desde que Ximena había llegado, algo había cambiado, aunque fuera imperceptible, algo en el aire,
Algo en los silencios compartidos. Fernando no estaba acostumbrado a las presencias ajenas. Su vida había sido una carrera solitaria. Un camino de logros y fracasos que nunca compartió con nadie. No había lugar para las emociones. No había espacio para lo inesperado. La llegada de Ximena lo había sacado de su zona de confort de manera violenta. Ella no pedía nada, no reclamaba, simplemente estaba allí, con su silencio, con su mirada profunda que decía más de lo que las palabras podían expresar. Al principio, Fernando no sabía cómo reaccionar. Cada vez que la veía, se sentía más pequeño, más impotente ante el vacío que había en sus ojos. No era solo hambre lo que veía en ella. No era solo la falta de ropa o un techo. Era un vacío profundo, como si la niña hubiera dejado de esperar algo del mundo hace mucho tiempo. En esos momentos, Fernando se encontraba a sí mismo atrapado en su propia vulnerabilidad. Como si él también estuviera viendo un reflejo de su dolor en los ojos de Ximena. Noche tras noche, el vínculo crecía. No en palabras, sino en pequeños gestos. Fernando notaba que ella no le pedía ayuda de manera directa, pero cada vez que le traía algo de comer. Veía cómo Ximena lo aceptaba sin dudar, sin preguntar. Era como si estuviera acostumbrada a recibir cosas de las manos de personas que no se quedaban mucho tiempo. Como si ya no confiara en nadie. Una tarde, mientras Fernando estaba en su estudio, Ximena apareció en la puerta, mirándolo con esos ojos que no le pedían nada, pero que lo decían todo. La niña no hablaba mucho, pero su presencia era una declaración silenciosa. Ella estaba allí. Y eso ya era suficiente para él. Sin palabras, sin ningún intercambio verbal, Fernando se levantó y fue hacia ella. Le ofreció un panecillo, algo simple, algo que nunca habría hecho en su vida antes, pero que en ese momento sentía necesario. Ximena lo miró, no con sorpresa, sino con la aceptación que solo las almas rotas pueden entender. Sin decir una palabra, tomó el panecillo y lo mordió lentamente, como si esa simple acción fuera el consuelo que necesitaba. Fernando, por primera vez en mucho tiempo, no sintió el peso de su pasado, ni las expectativas que el mundo tenía sobre él. Estaba allí, con una niña que no le exigía nada, con una niña que, de alguna manera, había roto la coraza que él había levantado alrededor de su corazón. Era extraño, porque en ese momento, Fernando se dio cuenta de que había algo en ella que le resultaba familiar. Algo que lo conectaba con su propio dolor, con su propio fracaso como hermano, como hijo, como hombre. Esa noche, mientras Ximena se acurrucaba en el sofá, con el suéter grande cubriéndola, Fernando no pudo evitar mirarla. No era solo una niña en la calle. No era solo una huérfana en busca de consuelo. Era una persona que había aprendido a vivir con el dolor, a aceptarlo, a convertirlo en una parte de su ser. Y en eso, Fernando se veía reflejado, porque él también había aprendido a esconder su propio dolor, a guardarlo en algún rincón oscuro de su mente. Pero ahora, al ver a Ximena, al verla tan tranquila, tan en paz con su sufrimiento, Fernando se dio cuenta de lo que había estado buscando todo ese tiempo. Lo que realmente le faltaba: aceptación. Un vínculo sin palabras. Una conexión que no necesitaba explicaciones. A través de ese silencio compartido. De esa manera en que se entendían sin hablar. Ambos se reconocían. Ambos se sabían rotos de alguna manera. Pero ambos también sabían que en ese dolor había una fuerza que los unía. Era una relación silenciosa, pero poderosa. No necesitaban más. No necesitaban más que estar allí el uno para el otro. En su dolor compartido. El vínculo que crecía entre ellos. La conexión que había nacido de la adversidad. Los unía más allá de lo que cualquier palabra podría haber explicado. Pero esa paz,
esa calma en medio del caos. Era solo un paso hacia algo mucho más grande. El pasado de Fernando, su culpa, su soledad, todo eso comenzaba a desmoronarse. Mientras Ximena, con su presencia silenciosa, le enseñaba a mirar más allá de lo evidente. Más allá de las máscaras que se había puesto. Fernando caminaba por la vida con un sentido claro de control. De poder. Había aprendido a lidiar con las miradas ajenas. Con las críticas veladas que siempre venían de aquellos que solo lo veían como una sombra de lo que realmente era. En su mundo de contratos, cifras y poder, no había tiempo para ser vulnerable. No había lugar para las dudas. Pero esa noche, algo comenzó a cambiar. Las mismas miradas que antes le otorgaban respeto. Ahora lo señalaban con sospecha. El parque, que había sido testigo de su primera conexión silenciosa con Ximena, ahora era el centro de un juicio no anunciado, pero inminente. Todo comenzó con Irene, la vecina que se había creído con el derecho de observarlo todo desde su ventana. Sin comprender lo que en realidad estaba pasando. Desde su perspectiva, Fernando era un hombre rico, poderoso, que no pertenecía a ese mundo. Su presencia en el parque, su cercanía con la niña huérfana, fue suficiente para sembrar la semilla de la duda. ¿Por qué un hombre como él se detenía en ese rincón olvidado de la ciudad? ¿Qué secretos se escondían tras esa aparente bondad? Fernando intentó ignorarlo. Al principio, intentó seguir con su vida. Seguir con las pequeñas promesas que le había hecho a Ximena. Seguir con el plan de sacarla de la oscuridad. De darle una oportunidad para algo mejor. Pero la mirada de los demás comenzó a calar hondo en él. Primero fueron los susurros en el parque. Luego las miradas furtivas. Las conversaciones a medias. Al principio, pensó que era solo paranoia. Que las preocupaciones sobre su actitud hacia la niña no eran más que malentendidos. Pero pronto, esa sospecha se convirtió en algo tangible. Esa tarde, después de recibir una llamada incómoda de su abogado, Fernando se dio cuenta de que las cosas estaban fuera de control. Un medio local había sacado un reportaje sobre él. Una especulación sensacionalista sobre su relación con Ximena, sugiriendo que podría estar usándola como una fachada para algo mucho más oscuro. La historia hablaba de él como si fuera un hombre con intenciones ocultas. Sin comprender la realidad de lo que había hecho por ella. Sin entender que la niña no era solo una caridad, sino una nueva oportunidad para redimir su alma rota. Fernando se quedó paralizado. El juicio ya no estaba solo en las calles del parque. Ahora se extendía a todos los rincones de su vida. Había quienes lo veían como un salvador. Pero también había quienes lo veían como una amenaza. Como un hombre que no merecía estar cerca de la niña. La verdad no importaba. Lo que importaba era lo que la gente pensaba. Lo que la sociedad aceptaba como verdad. La presión aumentaba. Y con ella, la sensación de que todo lo que había hecho, toda la bondad que había intentado compartir, se estaba transformando en una amenaza contra su propia existencia. Cada paso que daba hacia Ximena, hacia su futuro, parecía ser cuestionado. Las personas se acercaban con recelo. Se alejaban con desconfianza. El peso de la mirada ajena comenzaba a ser insoportable. La única persona que no dudaba de él, la única que lo miraba sin juicio, era Ximena. Pero esa certeza en los ojos de la niña no era suficiente para callar los rumores que crecían a su alrededor. Fernando sabía que en este juego, la verdad no tenía cabida. ¿Cómo podía justificar su bondad cuando el mundo solo veía lo que quería ver? ¿Cómo podía defender su deseo de ayudar, cuando su propio corazón, tan lleno de arrepentimiento, ya le decía que todo lo que había hecho había sido por él? ¿Más que por ella? Esa noche, mientras miraba a Ximena dormir en el sofá, Fernando comprendió lo que realmente estaba en juego.
El juicio de los demás ya no podía detenerlo. La única manera de seguir adelante era enfrentar sus propios demonios. Demostrar que lo que había hecho era real. Que la relación que tenía con la niña no era más que una consecuencia de su necesidad de redención. De un corazón roto buscando sanar. Pero el camino hacia la justicia no era sencillo. No podía dejar que los ojos ajenos lo derrotaran. La casa de Fernando, aquella mansión silenciosa, era un reflejo exacto de su vida, vacía, fría, pero llena de ecos del pasado. Las paredes parecían murmurar los recuerdos de una existencia que ya no podía ser. De una vida construida sobre decisiones que ahora le quemaban por dentro. Los números, los negocios, los contratos, nada de eso tenía sentido cuando veía a Ximena alejarse cada vez más de él. O cuando pensaba en cómo su mundo había cambiado de la noche a la mañana. Su corazón seguía atorado entre el arrepentimiento y el impulso de hacer algo bueno por primera vez en su vida. Pero no importaba lo que hiciera. No podía borrar lo que había hecho en el pasado. No podía deshacer el dolor que había causado cuando se alejó de su hermana. Cuando no estuvo allí cuando más lo necesitaba. Y aunque nunca se había perdonado a sí mismo. Ahora lo que más le dolía era ver a Ximena. Esa niña que había perdido todo. Caminando por el mundo con el mismo vacío en su alma. Pero había algo que Fernando sí podía cambiar, su presente. Esa tarde, mientras estaba sentado en el comedor, mirando el mismo café frío que había preparado para ella. Algo en su interior finalmente cedió. Por primera vez en mucho tiempo. Entendió que la redención no venía de las decisiones correctas que tomaba o de los actos de bondad que realizaba, sino de la aceptación de sus propios fallos. De la voluntad de actuar, incluso sabiendo que nunca podría cambiar lo que había hecho. Fernando miró el dibujo que Ximena había hecho, donde él aparecía junto a su madre y ella, bajo un árbol que simbolizaba lo que él había destruido. Una vida que pudo haber sido diferente si hubiera elegido actuar en el momento adecuado. Su mente viajó a ese instante. El día que vio el accidente de Norma. El día que, al igual que todos los demás, decidió mirar hacia otro lado. Como si pudiera olvidar todo lo que había visto. Pero el dolor, esa angustia que nunca lo había dejado, lo alcanzaba ahora con más fuerza que nunca. No había un regreso posible. No podía deshacer lo que ya había pasado. Pero sí podía decidir qué hacer con el presente. ¿Era demasiado tarde para ser el hombre que ella necesitaba? ¿Podía redimirse, aunque el precio fuera su alma? Fernando no lo sabía. Solo sabía que su vida ya no era solo una cuestión de dinero y poder. Ahora tenía un propósito, algo que lo empujaba a seguir adelante. Incluso cuando todo lo demás le parecía tan insignificante. La niña, Ximena, la única que lo había mirado sin juicio. La que lo había aceptado tal como era. Era ahora su razón para vivir. De repente, la puerta se abrió, y la figura pequeña de Ximena apareció en el umbral, con los ojos llenos de una calma que Fernando nunca había visto en nadie más. Su presencia lo golpeó de una manera tan profunda que apenas pudo reaccionar. Ella era el reflejo de lo que había perdido. Y al mismo tiempo, la única oportunidad que le quedaba para redimir su alma. Fernando respiró hondo, decidido a no dejarla ir. «Vamos a luchar por ti», murmuró en voz baja, casi para sí mismo, como una promesa silenciosa. No sabía cómo, ni cuándo, pero sabía que este camino, aunque difícil, era el único que podía recorrer ahora. Podía no ser perfecto, podía no corregir el pasado, pero el futuro estaba aún por escribirse.